Entonces vamos a ver el tema, uno de los últimos temas, que es el gobierno de la iglesia. En la página 55, los que tengan el manual, vamos a empezar con el gobierno de la iglesia. Voy a tratar de no tardarme tanto, hermanos. Entiendo, también veo a muchos que están echando ese airecito, ¿verdad? Es entendible. Voy a tratar de no tardarme tanto en la explicación, pero vamos a empezar ahí en el gobierno de la iglesia. Y antes de entrar en este tema, hermanos, el término de iglesia me gustaría explicarlo para que pudiéramos entender un poquito lo que es iglesia. Muchos entienden por iglesia como asamblea o congregación, y eso es un término correcto, pero es más que nada un término secular que se puede usar para reunirse políticamente, en vecinos. Eso se puede usar la palabra iglesia, pero a mí me gustaría explicarle un poquito si lo ponemos en el lado espiritual. Mire, está escrito en griego, y en griego es eclesia, y el vocablo que dice eka significa desde, y kaleo es llamar, por eso es eclesia, es desde, llamar. Si lo aplicamos esto a lo espiritual, hermanos, es que tenemos a alguien superior a nosotros que nos ha llamado. Cada uno de los que está aquí, hermano, no está aquí por guapo, ni por bueno, ni por bonito, ¿verdad? Estamos porque tenemos un Dios que nos ha llamado a estar aquí. La palabra de Dios dice que nos ha puesto un querer. Y les cuento algo, hermanos, yo antes no quería estar aquí. Cuando yo empecé a venir y me invitaba a mi suegra, yo no quería estar aquí. Yo venía a la fuerza, hasta que Dios hizo su obra y puso un querer. Y desde hace 13 años no faltamos a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios pone un querer. Si usted está aquí, no sé si está a la fuerza o no, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor uno que otro ha de estar a la fuerza, pero hay un propósito para usted. Entonces, antes de empezar esto, me gustaría que oráramos y le agradeciéramos al Señor, diciendo: Señor, gracias, gracias porque has puesto ese sentir de estar en tu casa. Porque muchos están ahorita en la carne, están sentados, están acostados, están almorzando bien rico, pero usted hizo el esfuerzo de levantarse temprano y estar aquí. Y ese esfuerzo y ese querer vino de Dios, porque Dios puso ese querer en usted. Así que, ¿cómo ve si empezamos orando diciéndole: Señor, gracias, porque me has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, de estar en tu casa un domingo más? Oramos. Señor, gracias, Padre, por esta reunión que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, donde podemos experimentarte a ti, Señor, directamente a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender cada una de tus enseñanzas, Señor, para ser transformados por medio de tu palabra, para que nuestra mente sea renovada, Señor, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, en todo momento a estar dispuestos, tener un corazón dispuesto a ser transformado. Te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos. Para los que no tienen el manual, va a estar aquí. Cada cosa que leamos va a estar aquí en la pantalla. Entonces, vamos a empezar en el libro de Hebreos. Me gustaría que todos fuéramos al libro de Hebreos, porque no solamente voy a explicarles el versículo que viene ahí, sino vamos a profundizar un poquito de lo que nos está tratando de decir el escritor de Hebreos. Hebreos 13. ¿Ya lo tiene, hermano? Hebreos 13. ¿Qué es lo que dice ahí arriba en su Biblia? Dice deberes cristianos. Si algo me ha hablado Dios, hermano, en estos meses que vamos, es sobre el diseño de Dios que tiene sobre nuestra vida, y que muchas veces fallamos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que hay cielos, contiendas, disensiones, envidias. Todo esto es ¿por qué? Porque no vamos al diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 13 dice deberes cristianos, cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí.
es cómo debemos comportarnos. Y fíjense, ahí en el manual viene el versículo 7, pero vamos a leer desde el versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ahora sí vamos al versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estos versículos, hermanos, nos están animando a que confiemos en el Señor. Y a mí me gusta mucho este versículo 6, donde dice: el Señor es mi ayudador, no temeré. Cualquier cosa que esté pasando usted, hermano, cualquier situación en la cual usted esté, si usted confía en el Señor es su ayudador, en cualquier cosa y en cualquier situación. ¿Y por qué dice ahí el versículo 7, acordaos de vuestros pastores? Hermanos, ser pastor no es nada fácil. El pastor Philly nos ha comentado, nos ha dado su testimonio de cómo le costó dejar su trabajo, donde le aumentaron de sueldo, y fue tentador, ¿verdad, pastor? Dejar un buen trabajo donde te estaban pagando el doble. No es fácil. ¿Y por qué nos está diciendo aquí el autor de Hebreos que nos acordemos de nuestros pastores? Porque Dios lo que quiere es animarnos a que andemos por fe y no por vista. Cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser por fe y no por vista, hermanos. Por eso es que el versículo 7 dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cada uno de nosotros, hermanos, es confrontado día a día a que debemos imitar la fe de otros. Nosotros no estamos aquí pensando en que se acaba la vida y se acabó todo. Nosotros pensamos en que hay un más allá, hay un reino espiritual. Esa es la confianza de cada uno de nosotros. Y dice Primera de Pedro 5:5, el siguiente versículo dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este versículo de Pedro, lo que está diciendo es: igualmente a los jóvenes les está hablando, estar sujetos a los ancianos. Más adelante vamos a ver quiénes son estos ancianos, pero está refiriéndose a los pastores. Y tiene que haber una sujeción, hermano, que acatemos las reglas tal como son. Les voy a leer una frase de un pastor muy reconocido, y fíjese que esta frase, aunque es corta, me llamó mucho la atención, porque ¿quiénes creemos que lo que estamos haciendo aquí es algo espiritual? Yo lo creo, hermanos, que cada cosa que nosotros hacemos aquí es espiritual. Cuando nosotros llegamos y nos postramos y oramos, ¿la oración es algo carnal o es espiritual? Es espiritual, porque estamos orando a un Dios que no vemos. Desde ahí ya es espiritual. Cuando nosotros estamos alabando, alabamos a un Dios en espíritu. Nosotros no alabamos porque nos gusta la alabanza, nosotros no alabamos porque me gusta estar con mi hermano. Alabamos a Dios, hermanos, porque esto es un culto y honramos a Dios. Y es donde muchas veces a mí me causa un poco de conflicto, donde muchos hermanos vienen porque dicen: es que aquí me gustó mucho la alabanza. O sea, sí está muy bonita la alabanza, hermanos, pero nosotros venimos a honrar a Dios, a darle culto a Él, a honrarle a Él. Ese es el principal objetivo por el cual nosotros venimos, para honrarle a nuestro Creador. Entonces esta frase dice así, hermanos, dice: no se puede enfrentar a un mundo espiritual organizado con una iglesia desorganizada. Necesitamos nosotros, como cuerpo de Cristo, estar organizados y saber quién es la autoridad, y también saber a quién vamos a rendir cuentas. Porque si estamos desorganizados, hermanos,
El mundo espiritual está muy organizado. Satanás y sus demonios están muy bien organizados porque saben su trabajo y saben contra quién van y saben que nuestras familias es el objetivo. Pero si nosotros estamos desorganizados no va a haber ningún fruto. Entonces vamos a empezar ahí. Dice el manual, dice: creemos que la iglesia local y universal requiere de un gobierno honorable. ¿Qué significa honorable? Significa que actúa rectamente. Dice que vele por el buen orden, el bienestar de la iglesia y el desarrollo completo en el proceso del crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en 2 de Pedro 3:18. Pero primeramente les voy a explicar un poquito qué es la iglesia local, porque dice la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local, hermanos, la iglesia local somos nosotros, el Centro de Fe El Dorado, se le denomina iglesia local. Y la iglesia universal que dice ahí, es la iglesia de todos los tiempos. Si su abuelo era cristiano, él pertenece a la iglesia universal. Si con el favor de Dios nuestros nietos y bisnietos siguen en el camino de Dios, ellos van a pertenecer a la iglesia universal, pero nosotros pertenecemos a la iglesia local, somos una iglesia local. Y dice ahí que requiere un gobierno honorable. Ahorita vamos a ver quiénes conforman este gobierno. Pero dice ahí que este gobierno debe velar por el buen orden. ¿Y qué es el buen orden, hermanos? Aquí tenemos reglas. Aquí en el Centro de Fe El Dorado hay reglas. Y hace poquito tuvimos una junta donde se aclararon cada una de las reglas. Y el pastor Philly es el encargado de dar estas reglas. Y debajo de él hay coordinadores que somos los encargados de que se cumplan, ¿verdad? Entonces cada uno de los coordinadores es encargado de ayudarle al pastor Philly. Él no puede solo con tanto congregante, ¿verdad? Necesitamos estar unidos para respetar estas reglas. Y dice ahí el bienestar de la iglesia. El pastor Filemón es el encargado del bienestar y de velar por cada una de nuestras almas, ¿verdad? Le ha dado Dios ese trabajo. Y dice que el desarrollo completo es el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Qué es el crecimiento en la gracia, hermanos? El crecimiento en la gracia es cuando uno valora lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Usted valora lo que Cristo hizo en la cruz? Amén, claro que sí, hermanos. Yo lo veo con su alabanza. Yo me siento normal, yo estoy allá atrás normalmente y yo veo que hay una iglesia agradecida con la alabanza y le adora porque nace de su corazón. Y eso es el crecimiento en la gracia. Y el conocimiento de Cristo, hermanos, es lo que nosotros hacemos en buscarle a Él, el tener comunión con Él. Eso es estar en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo ahí el manual. En el segundo párrafo dice: como Centro de Fe, Esperanza y Amor consideramos que nuestro fundamento organizacional está basado en un gobierno teocrático. En este estudio, hermanos, van a salir varias palabritas que están un poco complejas, ¿verdad? Pero ¿qué es esto del gobierno teocrático? Ahí lo dice, ahí más adelante lo dice. Término derivado del vocablo griego teos, que significa Dios, y krato, que se define como gobierno, en el cual nuestro Dios es la máxima autoridad y en su gracia ha delegado funciones al ser humano para llevar a cabo sus propósitos y voluntad. ¿Usted cree que Dios es la máxima autoridad aquí? Amén, hermanos. Tenemos al pastor que es el responsable, pero la máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice que tenemos un gobierno teocrático. Aquí en México tenemos un gobierno teocrático o democrático. Democrático, ¿verdad? ¿Y qué significa democrático? Demo viene de pueblo y crático de gobierno. Entonces, democrático quiere decir que todo lo que se ordena está impuesto por el pueblo, se supone. Se supone que es democrático, ¿verdad? Hay mucho dedazo ahí, mucha grilla, ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros en el pueblo de Dios no nos manejamos así, hermanos. ¿Estamos sujetos a nuestras autoridades terrenales? Claro que sí.
siempre y cuando no rompan un mandamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier gobierno de terrenal, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos un gobierno teocrático, como dice ahí, o sea, un gobierno de Dios. Y le hago una pregunta, hermano, si su jefe le dice, ¿sabes qué? Tienes que falsificar unas facturas porque no nos están dando las cuentas. Tienes que meter gastos ahí porque hay una movida chueca. ¿Cree que deberíamos hacerlo? No, hermanos. Y esta es una exhortación para todos aquellos que han sido tentados, ¿verdad? Para hacer las cosas no agradables a Dios. Tenemos un gobierno teocrático. Dios es la máxima autoridad. Y yo sé que son muchos de los que estamos aquí, hemos sido tentados a la corrupción, muchos. Ya sea en licencias, ya sea que te paró un tránsito, ya sea que hay que dar un moche para que te den una licitación de gobierno, lo que sea. Pero somos tentados a eso porque vivimos en un mundo caído, pero nosotros no nos manejamos así. Tenemos un gobierno teocrático. Sigue diciendo ahí, un ejemplo de esta realidad es la autoridad de Dios. La autoridad que Dios dio a Adán y a Eva en el principio, después de la creación. Dice ahí Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios nos equipa, hermanos, a cada uno de nosotros para gobernar en esta tierra, ¿verdad? Entonces es por eso que no podemos nosotros irnos con las enseñanzas del mundo. Tenemos que guardar este testimonio que cuesta, ¿verdad? Sigue diciendo el estudio ahí, a través de la historia hemos observado que los sistemas de gobierno para el pueblo de Israel fueron cambiando según los designios del Señor. El gobierno de Dios no siempre ha sido igual, hermanos. Ha ido cambiando, se le llama dispensaciones. El gobierno de Dios ha sido cambiante. ¿Recuerda cuál fue el primer sistema de gobierno que Dios puso? Fue en el Edén. Dios hizo su plan y puso ahí un mapa ahí para que fuera gobernado. Y estaba ahí, ¿quién era el que gobernaba? Adán y Eva también. Entonces, ¿qué pasó en ese primer sistema de gobierno? Falló, fracasó. Y después viene el pacto con Adán y volvieron a fracasar en la Torre de Babel. Y luego viene el pacto con Noé y también fracasó. Y luego viene el pacto con Abraham y se cumplió por un tiempo, pero también fracasó. Y luego viene el pacto con Moisés y la ley y también fracasó. Y luego está el modelo de Cristo, que es en la gracia en la que estamos nosotros. Y dependerá de nosotros si fracasa en cada uno de nosotros o está vigente ese gobierno. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Ahora estamos en la época de la gracia, en el pacto de la gracia, donde Dios te da a elegir el bien y el mal. Nadie de nosotros está obligado a seguir este pacto, pero hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias si nosotros fallamos en este pacto. ¿Cuál es la obligación que Dios nos pone en este pacto, hermano? Solamente creer en Jesús. Esa es la única obligación, creer en Jesús y seguir los mandamientos. ¿Y cuál es la consecuencia si no lo seguimos este pacto? Pues la condenación y el juicio. Eso es, ¿verdad? Entonces, dice ahí que fueron cambiando los designios del Señor, como sucedió en los tiempos de Moisés, quien se convirtió en líder principal desde la salida de Egipto hasta la llegada de las fronteras de la tierra prometida. Posteriormente Josué lo sucedió hasta el tiempo de los jueces. Más tarde el gobierno recayó sobre los hombros de los reyes, debido a que el pueblo rechazó a Dios como su rey. ¿Recuerda este pasaje donde el pueblo de Israel rechaza el gobierno de Dios? Y si no lo recuerda, le voy a leer este versículo que viene ahí, que es Samuel 10:19. Dice: pero vosotros habéis desechado hoy
a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. De esta manera el hombre rechazó el gobierno de Dios, y dice aquí que era Dios quien velaba por todas sus aflicciones, y se hizo un parteaguas donde los hombres escogieron el camino de ser gobernado como los demás pueblos, con los reyes. Sigue diciendo ahí el estudio: con relación a la iglesia cristiana, reconocemos que está fundada sobre bases sólidas, establecidas por el Señor, como lo señala el apóstol Pablo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Y al final vamos a terminar con este pasaje, hermanos. Lo vamos a leer así. Dice: sin embargo, las formas de gobierno eclesiástico han pasado por algunas modificaciones de acuerdo a los tiempos, persecuciones, proporciones de crecimiento, lineamientos de autoridades civiles, etcétera. El gobierno de la iglesia, hermanos, ha ido cambiando, ha estado en constante cambio. Y es bueno los cambios, hermanos. Hay hermanos que se quieren quedar con las iglesias de hace 50 años. Tenemos que cambiar, hermanos. Hay iglesias muy tradicionales que se han quedado con las costumbres de hace 50 años y sus congregaciones se reducen. Pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ser una iglesia que se transforma, pero sin romper los mandatos de Dios. Miren, hace muchos años decían que la televisión era del diablo, que no podíamos ir al cine. Pero imagínense si siguiéramos este mandato, ¿qué sería de los celulares ahora? No los pudiéramos usar. Pero necesitamos actualizarnos y tener una iglesia que se actualiza, pero sin infringir las leyes de Dios, hermanos. Eso es lo importante. ¿El celular es bueno, hermanos? Sí, es bueno. ¿Es útil? Sí. El problema es que pasamos más de 6 horas ahí. Ese es el problema. El problema es que derrochamos el tiempo en el celular. Y si usted no sabe cuánto tiempo pasa en el celular, hay una aplicación, descargue o busque en el YouTube cómo saber cuánto tiempo paso, y ahí le va a decir una aplicación, y se va a sorprender del tiempo que pasa y desperdicia viendo redes sociales. Y ahí le va diciendo: en redes sociales pasaste 3 horas, viendo YouTube pasaste tantas horas. Es muy importante que nos autoexaminemos, hermanos, y digamos cuánto tiempo desperdiciamos. Es muy importante que nos actualicemos, sí, pero bajo los mandatos de Dios. Sigue diciendo el estudio, dice: por ejemplo, al comienzo la iglesia primitiva se distinguió solo por el grupo de convertidos en su primera etapa. Posteriormente tuvieron que elegir ayudantes para los apóstoles. Más tarde se vieron en la necesidad de establecer ancianos como responsables de las nuevas congregaciones para que desarrollaran una labor de compromiso pastoral, y los llamaron obispos. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos varios adjetivos o varios nombres que se les dan a los líderes. Unos son los obispos, otros son los pastores, otros son los ancianos. Pero cada uno de los cargos que viene ahí es igual, son los pastores, son los encargados, son los responsables. Cada uno de ellos tiene su fundamento bíblico, pero son intercambiables. No pasa nada cuando usted vea que diga obispo, pastores o ancianos. Es la cabeza de la iglesia. Entonces, por eso aquí nos explica en este párrafo que fueron cambiando dependiendo a la necesidad. Porque primero recuerden que estaba el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Se fue, partió el Señor Jesucristo, resucitó, se fue con el Señor y dejó solamente a los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles empezaron a predicar. ¿Recuerda cuando el apóstol Pedro predicó y se convirtieron cuántas personas? 3,000 y luego 5,000.
Pedro no podía solo con tanta oveja, tenía que delegar, y por eso surgen los ancianos, por eso después los obispos encargados de iglesia. Sigue diciendo ahí el estudio, de manera que incuestionablemente la iglesia cristiana, como desde el principio, requiere organización, lo cual da margen a implementar procedimientos prácticos y efectivos para el bien de nuestro grupo u organismo. Aquí lo que nos está explicando es que necesitamos ser organizados, hermanos. Y yo les pregunto, ¿usted ha visto que esta iglesia está organizada? ¿Sí? ¿Tenemos cosas que mejorar? Sí, hermanos, ¿verdad? Tenemos que aceptar que hay cosas que tenemos que mejorar, sí. Tenemos que ser autocríticos y como vivimos ahorita en Pedro, tenemos que ser humildes. Por eso tenemos reuniones donde estamos viendo qué mejorar, ¿verdad? Tenemos juntas donde tenemos que mejorar. Pero es bueno, estamos organizados y tenemos cosas prácticas como encuentros espirituales, encuentros matrimoniales, estamos organizados por líneas de servicio. A mí me parece muy buena opción esto de las líneas de servicio porque estamos organizados, ¿no? Lo importante aquí es que no lo veamos como competencia, hermanos, ¿verdad? Eso es lo importante. Y si usted pertenece a una línea, lo exhorto a que no se vea como competencia, sino como estamos organizados de una forma para servir a la iglesia, para servirnos unos a otros. Tenemos casas de fe, tenemos cada uno de los coordinadores, entonces sí estamos organizados, hermanos. Es una iglesia que estamos organizados y tratamos de hacerlo lo mejor posible para servirle lo mejor posible. Y hoy nos recordaba algo el pastor Filemón en las mañanas, hermanos, tenemos casa de fe, todos los coordinadores de línea con nuestros pastores, y hoy nos recordaba algo muy importante. Si usted pertenece a una línea, hermanos, los pastores no son intocables. Usted puede ir con ellos y pedir una cita y platicar. No siempre nos tiene que avisar a nosotros primero, no nos tiene que pedir permiso. Usted puede ir directamente con ellos y acercarse. Mucha gente los ve como intocables, de que es que los pastores no me puedo acercar a ellos. No, si usted platica, son personas sencillas que lo pueden atender. Lo que sí es que sea para algo importante, hermano, ¿verdad? ¿Tienen ocupaciones? Sí nos han dicho, tienen juntas, pero ellos hacen un tiempo en su agenda para poderlo recibir. Así que si usted requiere una cita con ellos, acérquese con ellos, hermanos, no hay ningún problema. Sigue diciendo ahí el siguiente párrafo. Sin embargo, entendemos que hoy por hoy hay diversos sistemas de gobierno eclesiástico al interior de los grupos o denominaciones cristianas, lo cual ha resultado en debates sobre detalles específicos al respecto que debemos conocer. Hay muchas denominaciones, hermanos, demasiadas denominaciones y organizaciones aquí en Monterrey. ¿Conoce algunas? Pues nosotros, para empezar, ¿sabe qué denominación somos nosotros? Evangélico Pentecostés, ¿verdad? Pentecostal, como lo quiera decir. Pero están los metodistas, los bautistas, apostólicos, presbiterianos, anglicanos, luteranos, calvinistas. Hay muchas denominaciones y hay muchos diferentes gobiernos, hermanos. Yo crecí, nací aquí en el centro de Fe El Dorado y yo por mucho tiempo no conocía otra iglesia, mucho tiempo no conocía otra iglesia hasta que entré al Instituto Bíblico y empezamos a ir a la Ciudad de México y a conocer muchas iglesias, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta que hay diferentes denominaciones y no todos son como nosotros, ¿verdad? En esencia sí, porque son nuestros hermanos. ¿Los bautistas son nuestros hermanos o no son nuestros hermanos? Sí son nuestros hermanos. Tienen diferente metodología, diferentes cosas, ¿verdad? Son diferentes a nosotros, pero son nuestros hermanos porque creen en Cristo, claro que sí, ¿verdad? Los metodistas creen en Cristo como su Salvador, claro que sí, hermanos. Los presbiterianos, solamente que nosotros tenemos otra forma de interpretar las Escrituras, ¿verdad? Y de aplicar los dones del Espíritu, eso nos diferencia, ¿verdad? Entonces,
Aquí vamos a ver varios ejemplos y los voy a leer un poquito rápido para verlos por encima, porque son las diferentes formas de gobierno. No se me duerma, hermano, yo sé que es mucha lectura esto, pero es importante que lo conozcamos. Dice ahí, el gobierno nacional, cuya característica principal es conjunto de iglesias organizadas bajo la cabeza del Estado, cuyo derecho implícito es ejercer control en las mismas. En algunos países ha imperado este sistema. De hecho, en México hubo un periodo en el que el Estado estuvo bajo la influencia del clero romano hasta que se promulgó la separación de la iglesia y el Estado. ¿Usted recuerda cuándo se separó la iglesia y el Estado? Pues no lo va a recordar porque fue hace muchos años, hermano. Nadie de aquí había nacido. Fue allá por los años de Benito Juárez de 1850, por ahí. Entonces ahí se separó aquí en México. Y aunque Benito Juárez, pues muchos saben su trasfondo, ¿verdad? Pero fue bueno, o sea, a pesar de cómo él era, fue bueno esta separación, hermanos, porque si él no hubiera hecho este cambio, no tuviéramos, ¿cómo se le llama? Libertad de culto, ¿verdad? Y gracias a eso empezaron a venir aquí evangelistas y misioneros aquí a México, después de que él promulgó esta separación. Entonces, no todo fue malo de Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, sigue diciendo ahí el estudio, dice, los que apelan el gobierno mínimo son aquellos que se inclinan por un gobierno concentrado, en el que el número de personas en el proceso de decisión esté reducido. Este tipo de gobierno mínimo lo usan los presbiterianos, se le llama presbiterio. Y el presbiterio son ancianos, o sea, es un grupo reducido de 5, 6 o 7 ancianos que gobiernan. No solamente es un pastor en la iglesia, sino son 7 que toman decisiones en conjunto. Pero este es un tipo de gobierno. Lo segundo dice ahí, los que definen el gobierno jerárquico, el cual está organizado en órdenes o rangos en los que cada uno se halla subordinado al que está sobre él. Este tipo de gobierno es el episcopal, que lo usa mucho la iglesia tradicional, donde hay un líder que está mero arriba, que ustedes saben quién es, y luego van hacia abajo con muchos rangos, ¿verdad? Este es el gobierno episcopal. Y el siguiente que viene ahí dice, los que han instaurado el gobierno congregacional, en el que básicamente la autoridad definitiva para gobernar la iglesia descansa en los miembros mismos. Este es otro tipo de gobierno. Este tipo de gobierno es como más, se le llama congregacional, pero es más como democrático. Son iglesias donde se pone a votación, de que queremos pantalla. Sí, a ver, levanten la mano, ¿quién quiere pantalla? ¿Quieren que se pinte de color beige? A ver, levanten la mano. Todo se pone a votación. Dice el pastor Philly que se pone a votación si quieren cambiar al pastor también. Sí, y sí es cierto. O sea, aunque lo diga en juego, o sea, sí se ponen todo ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera muy bonito, hermanos, pareciera muy bonito y a lo mejor más de uno de ustedes pensó, pues aquí debieran hacerlo igual, ¿verdad? A poner a votación. Pues sí, no, hermanos, porque miren, cuando hay votación, hay muchos que no están de acuerdo, ¿verdad? Cuando usted ha visto las votaciones, ¿verdad? Y cuando votan, siempre hay uno que dice voto por voto, casilla por casilla y cuéntame el voto, que porque me robaron y que los muertos están ahí con su credencial de elector y lo sacaron y chanchulla y el fraude del 94 y puros inconformidades cuando todo se pone a votación. Y este tipo de gobierno, hermano, no es bíblico. Tenemos muchos ejemplos donde el pueblo votó por querer hacer democráticamente las cosas, votaron, pero no provenía de Dios. Uno de los ejemplos es la Torre de Babel. Usted recuerda que votaron y dijeron, pues no, vamos a hacer una torre. Y ahí están las consecuencias. También el ejemplo que vimos ahorita donde dijeron, ya no queremos más a Dios como gobernador. ¿Y cómo les fue? Pura derrota. Tropiezo tras tropiezo. Entonces no es lo más recomendable.
y no es bíblico aparte. Sigue diciendo ahí, otro sistema de gobierno implantado en algunos grupos es el que llaman gobierno federal. En esta sobresale una estructura denominacional con unidades individuales, es decir, la iglesia local son consideradas autónomas, pero no necesariamente independientes. Y esto lo vemos, son pocas las iglesias que se manejan así, pero no sé si usted ha visto algunas iglesias pequeñas así entre las colonias, iglesias pequeñitas que dice iglesia de los últimos tiempos, por dar un nombre, ¿verdad? Para no quemar a nadie. Iglesia de los últimos tiempos, y luego abajito dice adherida a una organización grande, ¿verdad? Este es este tipo de gobierno donde son independientes, pero tienen cobertura de una organización más grande, ¿verdad? Entonces este tipo de gobierno. Y ahora sí vamos al de nosotros. Dice el siguiente párrafo: consideramos entonces que es innegable la importancia y necesidad de tener una estructura organizada. Después de lo que leímos, hermanos, ¿usted cree que necesitamos una estructura organizada? Sí, claro que sí, necesitamos estar organizados, porque donde no opera la organización está un desorden. Necesitamos estar organizados. Dice, para el buen funcionamiento de la iglesia, como observar las enseñanzas del Señor. Bueno, ahí dice ordenanzas, pero es observar las ordenanzas, ¿verdad?, del Señor. Entonces, necesitamos primeramente que haya líderes, primeramente nuestros pastores, que filtren todas las doctrinas que se quieren meter en la iglesia. Ellos como personas de autoridad, como personas que tienen el respeto, como que tienen la experiencia, necesitamos de su consejo y de su sabiduría para que no se infiltren enseñanzas que no son bíblicas. Dice evangelizar. Estamos viendo algunas funciones de la iglesia. Necesitamos de su autoridad para que nos guíen cómo evangelizar y nos ayuden a estar organizados. Como este evento que hicimos de Iglesia en Acción. ¿Quiénes de ustedes participaron en Iglesia en Acción? ¿Les gustó estar ahí? Sí, ¿verdad? Es algo diferente. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ir con el folleto y evangelizar de esta forma, pero acá fue diferente. Evangelizamos con nuestras acciones, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, esto de evangelizar también es algo que tiene que estar filtrado por nuestros pastores. Edificar a los nuevos creyentes, adorar. ¿Le gusta la adoración de este lugar? Amén. Se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, pero todo tiene que estar filtrado por nuestros pastores. Dice contribuir económicamente, ministrar a grupos de todas las edades, establecer normas de disciplina, entre otras cosas. Esto de ministrar a grupos de todas las edades, hermanos, hay iglesias donde no hay ministerio infantil, ni hay grupo de jóvenes, ni adolescentes, todos están aquí sentaditos, ¿verdad? Bueno, no sé cómo le hagan para controlar a los niños, que es bien difícil, ¿verdad? Pero hay iglesias que así lo hacen, ¿verdad? Que los niños están sentados. Pero gracias a Dios nosotros tenemos una forma de enseñanza donde cada edad se le prepara su estudio, y gracias a Dios por eso. Sigue diciendo ahí el estudio, así que con la premisa de la iglesia primitiva y su estructura de gobierno eclesiástico, donde las iglesias locales cooperaban unas con otras y las congregaciones se involucraban en algunos asuntos, y todos sujetos en un concilio conformado por apóstoles y ancianos. Entonces aquí está hablando de lo que dice en Hechos 15:2, donde está estructurada la iglesia primitiva. Y terminamos con este párrafo, que está muy grande el párrafo. Dice, manifestamos entonces que en Centro de Fe, Esperanza y Amor nos regimos por un sistema de gobierno eclesiástico en el que cada iglesia local tiene un pastor titular como autoridad, y el cual es apoyado por un grupo de hermanos o hermanas de confianza en la iglesia local. Entonces aquí esta parte del párrafo nos está diciendo que nosotros como Centro de Fe, Esperanza y Amor está puesto un pastor aquí responsable que vele por cada uno de ustedes, pero tiene personas que les ayuden. En este caso son los coordinadores, que pudieran ser llamados como los diáconos,
¿verdad? No se les ha dado un nombramiento como diáconos, pero sí como colaboradores o como coordinadores de línea, ¿verdad? Entonces, así es como está estructurado en el centro de Fe El Dorado. Dice: quien toma decisiones necesarias única y exclusivamente con respecto al trabajo a desarrollar en base a la estrategia que ha puesto el pastor titular. ¿Usted sabe cuál es la estrategia que Dios le ha dado a nuestro pastor para trabajar en esta iglesia? La casa de fe, las casas de fe, ese es el sistema, y nosotros tenemos que apoyar esa visión o esa estrategia. Dice: esto es como trabajo voluntario que hombres y mujeres y jóvenes y hasta niños que honran a Dios con su servicio, por lo que no está permitido comités que administran recursos financieros y tampoco a nombre de congregantes, colaborador o pastor. La primera parte de este párrafo dice que el trabajo es voluntario. Fíjese que, hermano, yo me sorprendí cuando uno de los hermanos ancianos me explicó que esto de las líneas de servicio nació donde los coordinadores se pusieron de acuerdo para venir y servir los sábados y poder hacer la limpieza. O sea, esto de la limpieza nos correspondía a nosotros como colaboradores, pero los coordinadores dijeron: les queremos ayudar y vamos a ayudarles con la limpieza. Entonces, este servicio nació algo voluntario, nació como algo voluntario, ¿verdad? Entonces les agradecemos, hermanos, a todos los que vienen sábado tras sábado para la limpieza, ¿verdad? Es algo que aportan a esta iglesia, pero es voluntario. Y dice ahí que los recursos financieros tampoco se pueden manejar por los colaboradores y por el pastor directamente. Hay un consejo financiero. Entonces yo le hago la observación, hermano: cada cosa, cada aportación que usted quiera hacer a la iglesia, hágalo mediante esos buzones que están ahí o en los ofrenderos. Ahí haga sus aportaciones. O sea, nunca nos dé su sobre de diezmo a nosotros como colaboradores, porque se puede malinterpretar, hermanos. Y ha pasado detalles donde no hay buen testimonio. Entonces, para que nos guarde a nosotros, usted directamente échelo en las urnas, ¿verdad? Y así nos protegemos todos. Sigue diciendo ahí: todo el manejo financiero es vía la tesorería central, ya sea para proyectos grandes de remodelación, ampliación o compra de inmuebles, o mediante las bases que esta misma establezca el pastor, y a su vez rinde cuentas a la supervisión local, la tesorería central, y finalmente, si es necesario, al Consejo de Ancianos, que está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. ¿Usted cree que nuestro pastor es dirigido por el Espíritu Santo? Sí, hermanos, vemos el respaldo de Dios en su vida, ¿verdad? Pero no es la máxima autoridad en centros de fe. Después de él rinde cuentas a un supervisor de zona. Y ese ¿sí se llama supervisor de zona, pastor? Supervisor de zona, y él le rinde cuentas al presidente y al consejo de ancianos, ¿verdad? El presidente no se manda solo, el presidente tiene un consejo de ancianos. Entonces, así es como está nuestra organización, hermanos, es como nos regimos. Pero me gustaría terminar, hermanos, con el capítulo de Efesios que viene ahí es Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 17. Fíjense que aquí vemos una muestra de cómo la iglesia tiene que estar organizada y tenemos que estarnos edificando unos a otros. Ya vimos de qué manera estamos organizados como Centro de Fe El Dorado, pero necesitamos tener la visión de que tenemos que edificarnos unos a otros, y esa es nuestra misión de cada uno de nosotros. Dice ahí el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién es el que vino y anunció las buenas nuevas de paz?
Jesucristo, dice, Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estaban lejos y los que estaban cerca. ¿Quién estaba lejos del Señor antes de venir a la iglesia, antes de venir al centro de Fe El Dorado? Muchos de nosotros estábamos muy lejos, muy descarriados, ¿verdad? Entonces dice ahí que vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estábamos lejos y a los que estábamos cerca. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu, hermanos, no tenemos diferentes espíritus. Tenemos que estar regidos, aunque el pastor es la cabeza de esta iglesia, él no es más que nosotros ante Dios. Dios le ha delegado este cargo que es muy difícil. Y yo me estoy dando cuenta que es muy difícil llevar una iglesia, ¿verdad? Tener personas a su cargo. Es muy espiritualmente, es pesado, hermanos, llevar bajo tus hombros almas. Entonces dice ahí, dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Usted cree que es conciudadano de los santos? Amén. Somos miembros de una sola familia, todos somos miembros y hermanos de una sola familia. Y ahora sí dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Nosotros, nuestra máxima autoridad es Jesucristo mismo. Él es nuestra autoridad, pero es por eso que nosotros tenemos que estar edificados ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Tenemos que estar edificados sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? En el versículo 21 dice ¿para qué? Dice el propósito, ¿por qué tenemos que estar edificados unos a otros? Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y le voy a poner esta ilustración, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? No me diga, pero ¿cuántos años tiene? Piénselo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 39 años recién cumplidos, ¿verdad? Entonces, imagínese sobre mi vida 39 blogs, 39 ladrillos. Cada uno de ellos representa la solidez que usted está en Cristo, porque aquí nos está hablando que somos edificados. Somos edificados, cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar edificados, hermanos, cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo. No puedo estar yo muy sólido, edificado y jactarme de que estoy muy bien delante de Dios si no hago nada por apoyar a mi hermano, si no hago nada por ayudar al débil en la fe. Esta edificación no es para que tú llegues delante de Dios y te ponga tu piedrita y diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todos nos gustaría que Dios nos recibiera así, pero esta edificación, hermanos, es para que al que tienes allá a un lado y atrás sea edificado. Si tú ya estás fuerte en el Señor, anima a otro, edifica a otro, ayúdale. La clase que vimos hoy en la mañana y que vamos a ver durante esta semana en las casas de fe, habla sobre la epístola de Juan y habla muy bonito, hermanos. No sé si Dios les habló a los coordinadores, pero a mí Dios sí me habló y me exhortaba a hacer las cosas que yo hago por amor. Todo tenemos que hacerlo por amor, no viendo diferencias. Tenemos que estar haciendo cada cosa que hacemos en amor. Y sigue diciendo ahí el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Me ha tocado muchas veces ver personas que dicen, es que el amor de Dios no se siente en esta iglesia. Es que el amor de muchos se está enfriando. Pues primeramente tengo que ser edificado yo, hermanos, y que
mi espíritu sea fortalecido por el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo se muestre en este lugar. Y si no lo entendemos así, si solamente vengo para ser edificado yo y no me importa cómo está mi hermanito de lado, ni siquiera le pregunto cómo está, ni sé nada de su vida, no somos llamados a eso, hermanos. Y yo les animo a que no se salga de la iglesia cuando el pastor está orando. Somos llamados a ser edificados, a ser exhortados unos a otros, y más los que tenemos más tiempo en la fe. No hay excusa, hermanos, tenemos que edificar a otros. Y esto se logra respetando la autoridad, sabiendo que tenemos una persona a quien le tenemos que rendir cuentas. Y me gustaría que pasara el pastor y pudiera orar por toda la congregación, porque necesitamos, hermanos, necesitamos respetar la autoridad que Dios ha dado en este lugar. Yo sé que a lo mejor usted muchas veces no ha estado de acuerdo con las reglas que se ponen, pero necesitamos nosotros respetar. Y muchas veces hemos fallado, hermanos. Hemos fallado en la murmuración, hemos fallado en la crítica hacia nuestras autoridades. Y nosotros, como lo digo en lo personal, ahorita voy a pedir también a los coordinadores que se pongan de pie, que puedan pasar aquí al frente, solamente los coordinadores, porque no porque sean coordinadores ellos la tienen fácil, hermanos, es difícil, es muy difícil y necesitamos cada uno de nosotros ser fortalecidos. Y no es que ellos vayan a pasar aquí al frente porque son más, sino porque Dios los ha escogido para delegar funciones de nuestros pastores, para velar por las almas de ustedes. Y me gustaría, pastor, que si pudieran pasar el pastor y la pastora, para que pudieran orar por los coordinadores y por toda la congregación, porque como coordinadores muchas veces también hemos fallado en la queja hacia las almas que Dios nos ha delegado, nos hemos quejado. Si ha sido así, les pido que podamos pedir perdón a Dios. Y si hemos nosotros defraudado la autoridad, pedirle perdón a Dios.